El Imperio Romano fue el tercer periodo de la civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Así que haremos un breve repaso sobre el origen de Roma. El origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que desde bebés fueron amamantados por Capitolina Luperca, que era una loba. Siguiente a esto, Rómulo mata a Remo y funda la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, logrando ser el primer rey. De aquí inicia la monarquía en el año 753 a.C., hasta que se expulsa al último rey, quien era Tarquinio el Soberbio, en el año 509 a.C. A partir de este se crea un senado, el cual expulsa la monarquía y da inicio a la república en este mismo año. Durante este periodo, las tierras de Cartago obligan a salir a Roma de sus fronteras tras las guerras. Además de esto, logra adquirir nuevos dominios que debía administrar, como Córcega, Hispán, Cerdeña, Sicilia y Liria. Durante esta época se dan a conocer las siglas SPQR, que son Senatus Populusque Romanus, esto haciendo referencia entre Senado y pueblo romano. Roma se hace con la cuenca mediterránea. Los dominios se hacen extensos hasta llegar a ser fácilmente gobernables por el Senado, incapaz de moverse de la capital y no tomar decisiones rápidamente. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma, conquistando a Galia, y desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía que poseer la autoridad sobre las tropas para obtener crédito político. Además, tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar dictador perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los Ius de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno, sin embargo, sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos del César y más tarde a su antiguo aliado Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus, el título de emperador, que significa vencedor en la batalla. Lo convertía en el comandante de todos los ejércitos. Formalmente, nunca aceptó el poder absoluto, aunque, de hecho, lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron parte de la dinastía de Julio Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia romana. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión.
El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que aparecían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesión e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumó a una época de confrontación civil. Se asumió Séptimo Severo, quien restauró la dinastía severa que termina con Alejandro Severo. Después entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes precisiones de pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social. En el imperio, tras una fase de anarquía militar, en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilirio y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas.